Bienvenidos una vez más a otro episodio. Hoy vas a descubrir cómo identificar de una manera muchísimo más organizada esos miedos que te están reteniendo de lograr lo que quieres lograr, para que así puedas desbloquear realmente el acceso a tu potencial. Así que empecemos. La gran pregunta es, ¿cómo personas de espíritu libre como tú y yo, que nos sentimos incómodos siguiendo expectativas y formas de vivir creadas por gente que ya no existe y que no nos permiten explotar todo nuestro potencial, cómo podemos crear una vida a nuestra manera, generar impacto y aún así obtener la riqueza que merecemos mientras decimos nuestra verdad y usamos nuestros talentos? Esa es la pregunta a la que este podcast te dará la respuesta. Mi nombre es Anfer Chávez y bienvenido al podcast Creo, Luego Existo. De entrada, quiero decirte que para mí este episodio es bastante significativo porque precisamente ando en esta búsqueda de identificar cuáles son mis miedos y te voy a explicar y te vas a enterar más adelante por qué razón ahora más bien trato de hacerlo muchísimo más seguido. Ando como con una actitud de curiosidad ante este proceso que no es fácil y porque antes me causaba, como seguro a ti te causa, pues una cuestión de evasión, de no quiero ver eso o no quiero ni siquiera preguntarme por qué razón sucede en mí este miedo, ¿sí? O cualquier miedo que tengas. Entonces, precisamente cuando tú tienes algo en tu mente o algo en lo que estás trabajando mentalmente y físicamente durante cierto tiempo, sucede de que obviamente tus conversaciones se basan a raíz de eso y siempre hay alguien en tu círculo cercano que está manejando una información similar o está encontrándose con algo similar, siempre y cuando obviamente pues tú mantengas un círculo de amigos que se parezca a lo que tú realmente quieres. Entonces una amiga me comenta en estos días, me envió una captura de un libro que está leyendo y me pareció muy interesante porque narra la historia de una mujer que ha escrito este libro a base de el miedo más grande que ella tenía, que era el miedo a la enfermedad, ¿sí? Y este miedo ella lo obtuvo inconscientemente o subconscientemente en su infancia. ¿Cómo sucede esto? Precisamente porque ella narra en el libro de que sus padres no dejaban de trabajar aún estando enfermos. Entonces ella siempre vio esa actitud y vio que a pesar de que ellos tuvieran circunstancialmente un catarro, tuvieran alguna dolencia, ellos se decían el uno al otro que el trabajo debía continuar, que debían seguir poniendo el mejor esfuerzo ante lo que hacían. Y paralelamente, como en compensación a esta situación, cosa subconsciente, o sea, no eres consciente de que esto está sucediendo, pero se asume como tal, hay una, digamos, vergüenza o un desprestigio hacia no replicar la actitud de los padres. Porque recuerda que al final, cuando nosotros somos niños, o si tú tienes niños o convives con niños, recuerda que un niño lo único que quiere es reconocimiento. Y ese reconocimiento el niño lo va a tratar de lograr inconscientemente a través de mimetizar lo que sucede en su casa. Entonces esta mujer pues se da cuenta de eso ya de grande y cómo ese gran miedo la estaba bloqueando para llevar una vida normal, porque se estaba fundiendo en el trabajo. O sea, ella misma tenía una actitud hacia el trabajo demasiado descompensada, en donde trataba de hacerlo en todas sus facetas, cuando estaba enferma, cuando tenía que hacer, digamos, los momentos, ¿no?, que uno recomienda, que vamos a viajar, vamos a descansar. Ella siempre veía como que no, eso no lo puedo hacer porque no está bien. Pero ¿cuál es la razón de fondo de que ella percibía que no estaba bien? Porque en su infancia vio que sus padres hablaban de eso, hablaban del tema, vio cómo sus padres, aún enfermos, seguían trabajando, vio cómo sus padres no dejaban, digamos, un tiempo, un espacio para esparcimiento, para disfrutar,
porque tenían una obsesión con el trabajo. Tal vez los padres a su vez tenían un miedo a la pobreza. Entonces el miedo a la pobreza ocasiona que pienses en algún punto que tienes que trabajar demasiado y siempre, porque si lo dejas de hacer, caerás en la pobreza más rápido. Y a su vez a ella le crea otro miedo, que es el miedo, pues, hijo de este miedo, pero que ella al mismo tiempo no sabe de dónde viene, sino simplemente replica la actitud. ¿Y esto por qué sucede? Primero, como dije, los niños buscan reconocimiento y ese reconocimiento lo buscan a través de la mimetización. ¿Qué pasa por otra parte? De que si cuando somos niños hacemos otra cosa muy diferente a la que está sucediendo en nuestro entorno, no solo se reactiva esto de que hey, tengo que buscar el reconocimiento, sino que se activa el componente biológico matriz, que nos dice aún más profundo, en un subconsciente más profundo, a un nivel ya neuronal, a un nivel ya biológico, celular, de que si somos diferentes a la tribu, podemos ser rechazados de la tribu. ¿Sí? Esto viene desde la prehistoria. Entonces, ese rechazo a la tribu expuso a esas personas a la intemperie, donde no podían estar seguros, donde no había comida recolectada y donde además estaban a merced de las fieras salvajes. Entonces, ese miedo está prácticamente súper programado en lo más profundo de nuestra biología. Y obviamente esto incide muchísimo en tu vida diaria, más de lo que puedas imaginar. Y la idea pues acá es, ¿verdad?, darnos cuenta de cómo identificar estos miedos, al menos en lo que concierne a nuestra familia, a nuestra crianza. Los miedos de nuestros padres es muy importante también entenderlos, pero solo los podremos entender cuando comprendamos los nuestros, porque ahí automáticamente sucede como este evento de la compasión, en donde cuando entendiste tu propio dolor puedes entender el de ellos. Entonces esta mujer pues escribió este libro a raíz de el miedo a caer como en la enfermedad, porque la enfermedad le activaba al mismo tiempo el miedo a la pobreza. Entonces por eso se fundía hasta que un día quedó prácticamente, o sea, se terminó enfermando pues por la misma actitud que tenía hacia el trabajo y hacia la desproporción en su balance de vida, ¿no? No todo puede ser trabajo las 24 horas del día. Entonces, muy importante en el primer paso de identificación de nuestros miedos es preguntarnos ¿por qué estoy sintiendo miedo a esto? Al principio, yo te puedo decir acá, bueno, hay 6 tipos de miedos. Según Napoleon Hill, hay generalmente 6 tipos de miedos o 6 grandes fantasmas del miedo. El primero es miedo a envejecer. El segundo es miedo a morir. El tercero es miedo a perder el amor. El cuarto es miedo a la pobreza. El quinto sería el miedo a la crítica. Y por último está el miedo a la enfermedad. Obviamente tú podrás tener varios tipos de miedos y los podrás tener conectados de diferentes formas. De repente el miedo, como esta mujer del libro, tenía miedo a la pobreza, por eso trabajaba mucho, que lo heredó de sus padres, ¿sí? Pero al mismo tiempo ella tenía un miedo que le siguió después, que era el miedo a enfermarse, miedo a la enfermedad. Entonces los miedos pueden estar constelados de manera única en cada situación. Yo, por ejemplo, el gran miedo que siempre tuve fue el miedo a ser criticado. Sí, y este miedo vino de que, a pesar de yo ser un niño súper ordenado, disciplinado, buen estudiante, bien portado, todo aquello, yo no tenía ninguna razón para ser tratado con la dureza y con la violencia que mi padre me trató de niño, ¿sí? Pero esto venía, y luego lo entendí, cuando entendí mi miedo, que esto venía de un miedo de él, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? De que yo siempre me portaba bien, hacía las cosas bien y todo eso, y sin embargo, mi padre me llenaba de miedo porque me decía, usted se mueve, por lo menos empezaba una fiesta y estaba con mi hermano, llegaban mis primos y de una vez él me caía a mí y me decía, usted llega a hacer algo y usted permite que él haga algo y usted permite que los otros hagan algo,
usted va a pagar los platos rotos de esto. Entonces, siempre era que estaba esa inyección de temor. Sí, siempre él trató de controlar inyectando temor y sobre todo en mí. Entonces, obviamente, cuando las cosas medio se salían del lugar porque éramos niños, yo recibía en compensación a eso, pues obviamente que me pegaban y todo lo demás. Y yo siempre lo percibí como injusto, como que eso no podía ser porque yo no fui el que hice el daño o yo no fui el que hice tal. Simplemente me adjudicaban una responsabilidad que yo nunca escogí. Y por tal cosa, entonces esto hizo mella como en mi capacidad de poder expresarme, porque ponte en este escenario, estamos todos los niños reunidos en una fiesta y yo, a pesar de que tenía planes para jugar y tenía ideas, yo no me atrevía a expresarlas porque en dado caso de que todo se saliera de control con los demás, ellos podían decir, él fue el de la idea. Y si yo era el de la idea, entonces eso equivalía a que venía luego un castigo, ¿no? Por eso. Entonces, obviamente yo crecí con esto, con este constante miedo a expresarme, con este constante miedo a yo poder ser yo plenamente, ¿sí? Porque una de las cosas para ser tú plenamente es que tú tengas la libertad de expresarte. Pero cuando estás en una condición así, donde la expresión es igual a castigo, entonces obviamente se crea este miedo que yo lo relaciono al miedo a ser criticado. ¿Por qué? Porque se transforma en eso precisamente porque ya cuando creces y empiezas a expresarte, igual te sigues inhibiendo de hacerlo porque percibes que vendrá un castigo en el momento en que lo hagas, y ese castigo pues es la crítica. Porque las críticas siempre van a venir. El problema acá es que las críticas a mí me terminaban doliendo tanto como el castigo que me daban, porque está ubicado en el mismo sector del subconsciente. Porque para mí simplemente es igual a expresarme, castigo. Entonces luego expresarme, castigo. ¿Dónde viene ese castigo? En cualquier cosa que sea negativa. Una crítica negativa, que siempre van a existir. Pero yo la percibo de una como que ese es el castigo que me están dando. La gente me está castigando por expresarme, por decir lo que pienso. Y de hecho, yo que me formé como músico desde hace 200 años, desde hace 18 años, me autoformé, ¿sí? Pero siempre hubo esta limitación con cantar. Y cantar está relacionado a la expresión, al chakra laringe, ¿sí? En este caso, pues, el miedo que tenía de expresarme, como siempre me inhibí de expresarme libremente o completamente. Entonces, obviamente esto bloquea el chakra que está relacionado a eso. En mi caso, el chakra laringe, ¿no? Que es el que rige la comunicación, que es el centro energético de la garganta, pues obviamente de tanto inhibirlo, cuando yo trataba de cantar y todo eso, hacía demasiado esfuerzo. Por lo mismo, porque está tan inhibido durante tantos años que cuando tratas de que él se libere, él está muy retenido y tú piensas, digamos, incipientemente, de que debes aplicar fuerza para desestancarlo. Y entonces nunca me fue en realidad bien con esto. De hecho, mi papá siempre llevaba a la gente del barrio cuando salíamos y veía a alguien, le decía, yo te llevo, móntate en el carro. Eso sucedía casi todas las mañanas. Y la gente preguntaba, bueno, ¿y ellos qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué hacen sus hijos? Decían, no, bueno, bien, están estudiando. Y bueno, y el mayor, es músico, toca. Y pues yo siempre fui muy hábil desde el primer momento que tuve el contacto con la música. Yo aprendí súper rápido. Y entonces mi papá decía, no, bueno, sí, toca muy bien, lo hace excelente, pero no canta. Él no canta, él no canta, él no canta. Y eso lo repetía todas las mañanas. Y cada vez que lo decía yo sentía una emoción como de, hey, me estás clavando un cuchillo en el corazón.
Y esto fue precisamente parte de mi programación subconsciente de este miedo a expresarme, y a raíz de que había más eventos consecuentemente, de que seguían reafirmando ese miedo. Pero igual yo siempre tuve curiosidad también por escribir, por tener un pensamiento libre dentro de lo que cabía en mi historia del momento, de expresarme a través de escritos o de estados en las redes sociales. Y me pasó muchas veces que escribía tremendos estados, así, cosas que quería expresar, bastante largas, y cuando llegaba el momento de publicar no podía y los borraba y decía, no, yo no puedo hacer esto, o sea, ¿qué estoy haciendo? Me llenaba de miedo, el mismo miedo que vengo contándote, a ser criticado, porque siento que es un castigo. Entonces sucedió simplemente de que este año fue donde pude darme cuenta realmente de todas las variables, de dónde venía ese miedo, porque pude recordar todos esos eventos a través de mis meditaciones, y lo que vino después se me venían imágenes simplemente a la cabeza de los recuerdos de cuando eso sucedió, y también eventos bastante intensos que tuve que sacaron a flote pues esos miedos. Pero como venía haciendo el trabajo de preguntándome esto de dónde viene, pues mi mente hizo como el cruce y eventualmente me di cuenta. Por eso es importante preguntarse de dónde viene este miedo. Simplemente hazte la pregunta. Y si te la haces, tu mente tratará de buscar cuál es el recuerdo, cuál es la memoria. Es como hacer una petición, como pedir una pizza. Pide tu pizza o pide tu orden. En cualquier momento llegará la respuesta. ¿Ok? Entonces, para continuar, vamos a pasar como al reconocimiento de estos miedos, que fue precisamente, si venimos con la historia que te estoy contando, fue cuando lo reconocí. Y de hecho, ahora haciendo el cruce con esto de cantar, yo venía como desde hace 2 años diciendo, no, yo tengo que hacerlo. Tengo que aprender, tengo que formarme en esto, tengo que hacerlo, tengo que estudiar las técnicas, y venía formándome en ello. Pero tuve que soportar mucho tiempo escuchándome horrible y grabándome horrible, porque seguía este bloqueo en el momento de aprendizaje cuando todavía no lo tenía en cuenta. Y este bloqueo no me dejaba cantar bien, no me dejaba expresar libremente la voz, porque el chakra estaba totalmente, digamos, defectuoso, desalineado. Y si te cuento que tenía tal vez como unos 6 meses que no hablaba por voz con un amigo, y resultamos hablando hace unas semanas, y él me dice, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus planes ahorita? Y le envié una nota de voz y le expliqué todo bastante certeramente, lo que estoy haciendo y lo que pienso hacer. Y me dijo, lo entiendo completamente. De hecho, la voz le cambió totalmente. O sea, se le escucha como liberado, como si hubiera soltado un nudo en la garganta. Y yo le dije, qué loco que lo menciones, porque me pasó esto, y le conté. O sea, yo ni siquiera le conté nada. Simplemente, bueno, acerca de esto del miedo y todo aquello, sino le estaba hablando de mi vida normal, día a día, lo que estaba haciendo. Y las personas pues lo empiezan a notar. Y obviamente hice un cambio tremendo en la manera en que cantaba. Ahora canto súper liberado. Me gusta cómo canto, me gusta cómo puedo expresarme a través del canto. Me gusta inyectarle emoción a la música que está produciendo mis cuerdas vocales. Y el punto es ese. Fíjate, antes lo que me daba miedo, lo que me causaba terror, ahora me causa placer. Y no lo dejo de hacer. Todos los días canto. Todos los días canto. Incluso cuando me voy a bañar, aprovecho como la acústica del baño y canto durante media hora. Porque imagínate, en 18 años siendo músico, todas las canciones que he conocido. Y ahora tengo el placer de cantarlas. Y es como que, wow, o sea, esto es increíble. Me encanta hacerlo, voy a hacerlo siempre. Y ese es un gran punto importante. Uno de los grandes puntos que quiero que te lleves de este podcast es que superar tus miedos tiene, digamos, un resultado o una ganancia muy significativa. Porque lo que antes te causa temor y miedo, ahí está el potencial de todo lo que luego te va a causar placer.
Si te da miedo, por ejemplo, hablar frente a los demás, si te da miedo mostrarte como eres, es porque tienes que tener en cuenta algo, de que en el momento que superes ese miedo, esas mismas acciones te van a causar demasiado placer. Y es donde vas a encontrar uno de tus propósitos de vida. Y en el momento que superes ese miedo y encuentres la fórmula y la manera de superar, en que tú superaste ese miedo, lo único que te van a hacer es querer compartir ese proceso, querer ayudar a otros que tienen ese miedo, porque ahora tú sientes compasión real y tú puedes entender, siento lo que tú sientes y yo siento demasiada felicidad al superar ese miedo y lo único que tú quieres es contagiarla. Es increíble, pero sucede así. Entonces, tenemos que, por otra parte, saber cuáles son, como digamos, una segunda capa, porque tenemos los miedos, ¿no? A envejecer, a morir, a enfermarnos, a quedarnos sin amor, a ser criticados, a ser pobres. Pero hay varios móviles de ese miedo. Por ejemplo, en mi caso era el de las heridas. A mí me activaba heridas. ¿Por qué? Porque me castigaron. Entonces, esas heridas del castigo, como se metieron a mi subconsciente a través de las emociones fuertes que yo experimenté cuando me castigaban, son las que se activaban con el miedo a ser criticado. En el caso de la autora que escribí al principio, ella sentía era vergüenza. Ese es otro móvil. ¿Por qué vergüenza? Porque si no soy como mis padres, entonces avergüenzo a mi familia, avergüenzo a mi linaje, avergüenzo a mis raíces. Por lo tanto, tengo que trabajar excesivamente, incluso cuando estoy enferma, para continuar siendo fiel a mis raíces, porque tal vez amo demasiado a mis padres y subconscientemente se siente como los traiciono si hago algo diferente a lo que ellos hacen. Obviamente esto no lo piensas conscientemente, pero es el software que está corriendo ahí atrás. Y ese software se comunica contigo simplemente a través de sensaciones. Tú solo sientes hey, esto no es correcto que lo haga, no es correcto que descanse, no es correcto que me tome un tiempo para poder pasar mi enfermedad sin trabajar, no es correcto. Entonces las cosas se sienten correctas o incorrectas dependiendo de eso. Y luego tú te das cuenta qué es, eventualmente cuando superas tu miedo, cuál fue el móvil de ese miedo. Está la vergüenza, ¿no? Por otra parte, pues puede estar otro móvil que es la escasez. Tienes miedo a no ser suficiente. Tienes miedo a quedarte sin suficiente. Tienes miedo a caer en un estado en el que no podrías resolver la situación. Eso tiene que ver con el valor personal, ¿sí? Y esa escasez puede estar relacionada a cualquier miedo. Por lo general está relacionado al de la pobreza. Entonces, el miedo a la pobreza, que era prácticamente tal vez el miedo del padre de la autora, miedo a la pobreza, entonces trabajo excesivamente porque tengo miedo al caer pobre, por lo tanto a tener escasez. Entonces solo puedo percibir la abundancia no por lo que la abundancia es, sino porque me estoy tratando de alejar de la escasez. Es muy diferente cuando tú tratas de acercarte a la abundancia, porque tú ves solo abundancia y tú dices, bueno, la abundancia está allá, voy a acercarme a ella, cada vez que me acerco a ella me siento mejor. Y otra cosa es, me estoy tratando de alejar de la escasez, pero la escasez siempre está en mi horizonte, pero yo estoy retrocediendo de ella. Entonces cuando no retrocedo de ella, siento que me estoy acercando, por lo tanto tengo que trabajar excesivamente más, incluso cuando estoy enfermo, porque si no, como lo único que veo es escasez, pues en el momento que yo no doy un paso hacia atrás para tratar de alejarme de ella, pues se supone que estoy dando un paso hacia adelante, me estoy acercando más. Y allí cabe destacar otro tipo de móvil, que sería el del abandono. Muchas personas fueron abandonadas por sus padres se divorciaron, vivieron la ruptura y sintieron el abandono de una de las figuras fundamentales del hogar. Y eso crea un móvil diferente para cualquier tipo de miedo. En este caso, en donde más común se ve es el miedo a perder el amor, miedo a no ser
amado por alguien. Y acá es donde sientes abandono, pero puedes sentir realmente abandono por enfermedad. Tal vez en el momento en el que tú estabas enfermo de niño por un accidente que tuviste o algo, ese accidente produjo una crisis familiar y tus padres se terminaron divorciando por eso, y tú inconscientemente piensas de que si te enfermas puedes quedar abandonado o puedes causar heridas en los demás o puedes hacer que tu situación cambie totalmente, porque si estabas viviendo la normalidad tuviste un accidente, tal vez por algo que hiciste imprudentemente, pero eras un niño. Tuviste el accidente, causó una crisis, fue un accidente grave. Esta crisis causó la ruptura de tus padres y tú escuchaste a tus padres decir, es que si él no se hubiera lanzado de allá y no se hubiera partido las piernas, etc. Y tú te sientes culpable y luego sucede que se rompe la relación de tus padres, se divorcian y tú no puedes ver más a tu papá, que tal vez querías más a tu papá, y empiezas a sentir abandono, y eso inconscientemente se conecta a que yo no puedo enfermarme y se conecta al mismo tiempo a que yo no puedo atreverme a hacer cosas, porque si me atrevo a hacer cosas y las cosas fallan, entonces percibo el fracaso con la misma herida del fracaso de mi familia y por lo tanto del abandono que sentí luego. Cada uno, estoy seguro, tiene una historia diferente. Cada uno tiene un miedo diferente. Acá los puntos claves son entender que lo que nos causa miedo, lo que nos causa terror, pavor y horror, esas actividades son las que luego te van a causar placer y donde vas a poder construir un nuevo talento, donde vas a poder construir luego un emprendimiento, una empresa, un negocio. Y aparte de eso, entender de que siempre es bueno que te preguntes todos los días, ¿de dónde viene mi miedo hacia esto? ¿Por qué siento miedo hacia esto? Eventualmente, las respuestas empezarán a llegar, pero tienes que hacer la pregunta todos los días, desde la curiosidad, como que, hey, me interesa saber más sobre esto, porque quieres solucionarlo. Ahí está el equivalente de potencial en el miedo que tienes, el equivalente de potencial en riqueza, en abundancia, en expansión. Y también vas a identificar cuáles de los 6 miedos tienes. Envejecer, miedo a morir, miedo a perder el amor, miedo a la pobreza, miedo a ser criticado o miedo a la enfermedad. Y entender también los móviles, la vergüenza, son heridas, escasez, abandonos. Puedes encontrar muchísimos más móviles que se ajusten a tu situación. Yo solo te estoy dando algunos para que sepas más o menos cuál es el patrón, ¿sí? Y en el momento que empiezas a reconocer tus miedos y a honrarlos, el miedo se supera y empiezas a hacer esas actividades que antes te causaban pavor. Pero no solo eso, sino que empiezas a sentir compasión real por las personas que pusieron esos miedos en tu subconsciente, por tus padres, por tu entorno, por tus familiares. Empiezas a entender sin saber incluso la historia de ellos, percibes naturalmente cuáles son posiblemente sus miedos. Y dices, claro, es que él debe tener miedo a esto, o él debe tener miedo a esto, por eso trataba con temor y pavor a los demás, por eso le costaba relacionarse, por eso tenía enemigos, por eso trabajaba de más, por eso nos decía que tal cosa, por eso me trataba de esta manera. Ese es el trabajo. Y una vez hecho este trabajo es muchísimo más sencillo manifestar cualquier cosa, una creación, manifestar abundancia, manifestar una nueva dirección de vida, porque tus miedos no están obstruyéndote, no están obstruyendo tus centros energéticos. También es bueno que revises en qué parte te enfermas más. Yo por lo menos siempre tenía problemas de alergia y problemas de garganta por lo mismo, porque tenía cerrado este chakra, o sea, lo tenía demasiado, digamos, rígido por digamos, todas las emociones, las cicatrices psíquicas que estaban allí. Pero si te enfermas de repente de la cabeza, demasiado, migrañas a cada rato, bueno, ahí hay un chakra, el del tercer ojo. Entonces, cuando vienen las migrañas y vienen todas esas cosas, es porque la comprensión, que es el tercer ojo,
comprendo, entiendo mi mente, el entendimiento, no estoy comprendiendo bien las cosas, porque tal vez hay unos miedos que me están direccionando mi manera de pensar de cierta forma, o me están haciendo ver las cosas de manera muy negativa siempre, porque tal vez eso fue lo que percibí o me programaron en mi infancia. Si tienes problemas estomacales, ahí hay otro chakra, el de la creatividad. Sí, el del deseo, creatividad, el del poder, el del plexo solar. Todos estos centros energéticos están conectados a los órganos y al cuerpo en tal. Y la manera en que el cuerpo crea enfermedades, nosotros lo vemos como enfermedad, pero el cuerpo en realidad está tratando de buscar el balance. Y trata de buscar el balance a raíz precisamente de desestancar la energía que está ahí acumulada en esos chakras, que no fluye bien. ¿A cuánta gente le da, por ejemplo, cáncer de laringe? Porque le pasaba de repente lo que me pasaba a mí. Yo estoy seguro que si a mí yo hubiera estado con este bloqueo muchísimos años más de mi vida y no lo hubiera trabajado, algún cáncer de laringe se hubiera producido. Porque el cáncer es la manera en que el cuerpo dice, aquí durante 40 años hay un mal funcionamiento, esto está estancado. Entonces la única manera de desestancar esto es produciendo una autodestrucción de ese sector. Y el cáncer es la autodestrucción celular de ese sector. Obviamente que viene luego para muchas personas la muerte con ese cáncer. Y viene la parte de la radiación y las quimioterapias donde se exponen a ionización electromagnética que termina precisamente descompensando todo su sistema y arruinando más la historia. Puedes revisar los chakras, porque estoy seguro vas a encontrar muchas relaciones. Yo acá simplemente te estoy dando como un overview de la parte de los chakras. Seguramente haré otro podcast solo dedicado a ello, pero esto tienes que integrarlo, digamos, a tu información, integrarlo a tu conciencia, a tu entendimiento. Esa es toda la información que tengo para darte hoy. Te espero en el próximo episodio. Muy buenas vibras, un abrazo y hasta la próxima.